o más sí, poder conocer cómo se comporta la proteína. Pero, a ver, ¿purificación qué es? ¿Qué significa purificar? Limpiar. Limpiar, ¿qué más? Separar. Separar, ajá, ¿qué más? Aislar. Yo creo que aislar es la palabra más adecuada. Uh-huh. Si recordamos, dijimos muy al inicio del curso que la mayoría de las muestras son heterogéneas, muy poquitas son homogéneas. Esto quiere decir que además de lo que vamos a buscar, pues están acompañadas de diferentes moléculas. Entonces, purificar es una estrategia con varios métodos, como nos estaba diciendo Nancy, nos estaba comentando que son técnicas para lograr el aislamiento del analito que necesitamos, ¿sí? Ahora, ¿a qué se referirá una purificación parcial? Vamos a pedirle que nos diga, a ver, Raúl, no, Enrique. Una purificación parcial. Uh-huh. Pues es por lo que tengo entendido es eso me acuerdo de él. Era pues bueno, separar, o sea, por lo mismo del término purificación, pero ay, un elemento en específico. Bueno, un componente en específico. Bueno, a ver, ¿qué es una purificación total? Separar por completo un compuesto. Aislar por completo. ¿Sí? Separarlo, aislarlo del resto de todos los componentes que lo venían acompañando. Ahora, si no logro separarlo, aislarlo de los demás, ¿cuál podría ser la razón? Vamos a pedirle a Hugo que nos diga. Hugo, ¿andas ahí, Hugo? Ya no se nos fue Hugo. A ver, Aaron. Parcial, por lo que yo entiendo, se podría referir a que, aparte de nuestra biomolécula de interés, en este caso una proteína, podríamos también aislar algunos otros compuestos que no es como tal nuestra proteína a interés a estudiar y que están a lo mejor en una menor proporción, pero están aún ahí presentes. Entonces, ¿de qué depende que logremos o no separarlo en su totalidad? ¿Qué se toma en consideración para realizar una purificación? A ver, Aldo. Sí. ¿En qué te basas para lograr tener una purificación? Pues para lograr una purificación sería pues ya no identificar, ahora sí que no haya impurezas o no haya, digamos, otros factores que afecten a mi muestra. ¿Pero de qué depende la selección de todos estos métodos para separar a lo que tú quieres de todo lo demás? ¿Qué necesitas conocer? ¿Puedo participar? Sí. Pues para empezar, la naturaleza química de la sustancia que vamos a purificar, ¿no? Si es una proteína o qué es. Exactamente. En primer lugar, pues tenemos que saber lo que vamos a separar, tenemos que conocer sus propiedades físicas y químicas. Si no conocemos a la entidad que vamos a separar, pues ¿cómo podemos imaginar la cantidad de técnicas que podemos usar para su separación? ¿Sí? Entonces es muy importante conocer lo que vamos a aislar. Y en segundo lugar, La relación de la sustancia con la matriz.
¿La relación? ¿A qué te refieres con la relación? Si, digamos, depende de la matriz para mantenerse estable, digamos. ¿Para purificar? ¿Lo necesitas? O sea, necesitas ¿Puede ser su conocer, estado de agregación también? ajá, conocer su estado de agregación y a veces lo desconoces, pero aún así, para eso lo purificas, para caracterizar mejor al analito. Entonces, por un lado, necesitamos conocer las propiedades físicas y químicas de lo que vamos a buscar. Y por otro, necesitamos conocer de dónde lo vamos a aislar. ¿Sí? ¿Qué tan compleja es la muestra de dónde la vamos a separar? Porque cada analito en diferente fuente, su origen, o sea, de donde la vamos a aislar, cambia. Todas esas consideraciones debemos de considerar para lograr su separación. Entonces, si solamente logro purificación parcial, ¿a qué se imaginan que se deba? ¿Por qué por más que quiero separarlo, permanecen juntas? ¿Por qué? Porque tienen interacciones. Ay, perdón. No, tú mejor. Ok. Pues porque a lo mejor podría tener interacciones con otras moléculas, pero interacciones que son fuertes. Si forma parte de un complejo con una fuerza tal que no se separan. Ajá. ¿Qué más? Si yo quiero separar por tamaño y los obtengo juntos, ¿a qué se debió? A que son del mismo tamaño. A que son iguales, ¿no? O muy parecidos, por eso no los logré separar. ¿Sí? Entonces, si yo con una estrategia, porque ¿cuál es la estrategia de separación de este protocolo? Es un método de separación que se llama cromatografía. Entonces, únicamente voy a utilizar un método para lograr separarlos, lograr aislar la lisosima de la clara de huevo. Si es parcial, es porque con ese procedimiento no logro, por el principio de la separación, quitar totalmente a todos los acompañantes. ¿Sí? Bueno, ¿quedó claro para todos? Sí, profe. Entonces Sí. dice la práctica, purificación parcial de lisosima. Tenemos que saber qué es la lisosima. Y a ver, de lo que buscaron en la tarea, ¿qué es la lisosima? A ver, Joel. Ya. Es una proteína presente en la clara de huevo y pues también presenta actividad antibacteriana con bacterias gram positivas. ¿Y qué tipo de proteína es? Uy, había visto que es una globulina. ¿Y qué más? Algo que es importante para este procedimiento. Bueno, es... Porque proteínas son las biomoléculas más abundantes. Es Casi todas las funciones están asociadas a proteínas. Entonces, ¿qué tipo de proteína es? Es una enzima. Es una enzima. Ajá. Sí. Y hace mucho tiempo, casi era equivalente a hablar de enzima como sinónimo de proteína. Eso hasta los años 90 del siglo XX. Ajá. Donde por primera vez se demuestra que no todas las enzimas son proteínas. Hay enzimas donde la naturaleza química es RNA. Ajá. Pero fuera de los años 90, previamente se creía que eran sinónimos. Entonces, esta sí es una enzima de naturaleza proteica. Bueno. Y mencionaste clara de huevo, pero ¿es el único lugar donde podemos aislar a la lisosima?
No. No, hay otras fuentes donde podemos encontrar a la lisocima. Aquí es muy importante saber que vamos a utilizar clara de huevo porque aunque sea lisocima aislada de una fuente diferente, van a cambiar sus propiedades. Y es importante saber de dónde la voy a aislar para conocer dos características básicas en las proteínas, que es peso molecular y punto isoeléctrico. El peso molecular depende de la cantidad de aminoácidos que contenga. El punto isoeléctrico va a depender del tipo de aminoácidos que tienen una carga formal y del pH, donde lo voy a separar. Entonces, esto es muy importante en las proteínas. El punto isoeléctrico siempre es una constante, porque depende de ¿quién le da la carga a una proteína? Pues tenemos el grupo amino terminal, carboxilo terminal y algunos grupos en los radicales de ciertos aminoácidos, principalmente los aminoácidos con carga formal. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos que tienen carga positiva? Ariel. Sería la arginina. Arginina, ¿cuál otro? Histidina. ¿Y? Y fenilanina. No, esa no tiene carga. La lisina. Lisina. Entonces, desde bioquímica, les debieron de haber enseñado que hay 3 aminoácidos con carga positiva. Lisina, arginina y la histidina. ¿Cuáles son los 2 aminoácidos que tienen carga negativa? El aspartico y el glutámico. El ácido aspartico y el ácido glutámico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, estos son los principales aminoácidos que le van a conferir carga a la proteína. ¿Cuántos de estos aminoácidos se encuentran en la composición de la proteína? Bueno, entonces ya tenemos el bagaje simplemente con leer el título de lo que se va a realizar. Bueno, vamos a ir presentando y vamos a continuar preguntando también. Ok, entonces aquí tenemos nuestro título, purificación parcial de lisocima de clara de huevo. Ok, bueno, pues la lisocima la descubrió Alexander Fleming en 1922. ¿Habían escuchado de Alexander Fleming? Sí. Descubrió la penicilina. Ajá. Por Entonces, accidente. a ver, ¿quién dijo que descubrió la penicilina? Yo, Dani. Ajá. Cuando vayan a participar, díganme su nombre, porque mientras esté presentando no sé quién esté hablando. Y acuérdense que las participaciones es parte de su calificación. Ok, ¿quién dijo que por accidente? Yo, Oliver. A ver, platíqueme cómo estuvo el asunto. Porque... Ay, perdón, estaba comiendo. Ya. La historia dice que Fleming dejó una caja Petri con un cultivo. ¿Un cultivo de qué? Bacterias. Ajá. Y se fue de vacaciones. Ajá. La caja con el cultivo creciendo. Y cuando regresó, se dio cuenta de que a su caja le había crecido un hongo. Y en lugar de tirar la caja a la basura, se dio cuenta de que alrededor del hongo había una zona donde no crecían bacterias. Entonces, ajá, sí.
este hongo era los penicillium, hizo la observación de que era probable que el hongo estuviera excretando alguna sustancia que impidiera el crecimiento microbiano. Ujú. Sí, así dice la historia. Entonces, aquí está la imagen de Alexander Fleming con sus cajas, con muchos de los QVPs que estamos trabajando con medios de cultivo sólidos, tratando de aislar microorganismos. Entonces, efectivamente, después de un tiempo, esas cajas se contaminaron por penicillium, que es un hongo, y observó que justamente alrededor del hongo se formaba un halo de inhibición. Entonces, él es el que, por esta observación, o sea, no la tiró nada más así a la basura, sino le intrigó lo que estaba observando, pues es que logra conocer a la penicilina. Entonces Alexander Fleming tiene ese bagaje histórico de lo que acababa de descubrir. Por eso, con esos antecedentes, pues ahora es que se da cuenta que había otra molécula que también inhibía el crecimiento bacteriano, pero el mecanismo era diferente. Entonces era otra molécula que también podía inhibir el crecimiento bacteriano y entonces pues se dedicó a trabajar con ella y caracterizarla. Entonces en 1922 es cuando él descubrió la lisozima y varios años más adelante, en 1965, David Chilton es quien describe la estructura proteica de esta enzima. Aquí ya tenemos mucho más sofisticada la estructura. Acuérdense que en esa época la forma como elucidaban las estructuras era purificándola para lograr tener un cristal de buena calidad a la cual le hacían incidir rayos X y por difracción, o sea, el rayo X cada vez que chocaba con un átomo, se difracta y entonces las sombras que dejaba podían determinar las distancias atómicas. Y así es como se conoce por primera vez la estructura de la lisozima. Ajá. Y ya con una estructura, en años más adelante, se logra hacer modelajes moleculares, o sea, con el trabajo de la informática, pues toda esta base de datos, entonces empiezan a jugar para saber cómo es el mecanismo por el cual la lisozima funciona. Uh-huh. Entonces, ustedes ya también mencionaron que la lisozima se puede aislar de diferentes fuentes. Entonces, a ver, dígame, Dani, ¿cuáles son las fuentes que ve? La saliva, el flujo nasal, las lágrimas, la clara de huevo y la sangre. La sangre, ajá. Y también hay la leche materna, es muy La rica. leche materna, sí. Entonces, hay diferentes fuentes donde ustedes pueden aislar a la lisozima. Y sus propiedades antibacterianas son las que se aprovechan y por lo cual la naturaleza muy inteligente puso a esta enzima en ese sitio. Entonces, regresando con Fleming, pues ya sabe la curiosidad para entender cómo es que esta nueva molécula funciona. Empezó a cultivar de manera masiva y entonces hacía sus ensayitos. Hay una prueba que nosotros hacemos en la escuela, que crecemos de esta manera, se llama como crecimiento masivo, y luego hacemos una línea donde se encuentra la sustancia a probar. O la otra manera es hacer crecer masivamente un cultivo y luego impregnamos filtros con diferentes concentraciones de lo que queremos probar y vemos el halo de inhibición y podemos medir el diámetro. Bueno, ahora era la pregunta, ¿cómo es que la lisozima inhibe el crecimiento bacteriano? Pues para ello se tuvieron que ir a revisar a la estructura de una bacteria. Y entonces encontraron que el blanco era
la pared celular. Uh-huh. ¿Para qué le sirve la pared celular a las bacterias, Jocelyn? Actúa como barrera. ¿Mande? Actúa como una barrera. ¿Una barrera para qué? ¿Una barrera de qué? Las bacterias son procariontes, ¿no? Sí. ¿Qué quiere decir que sea procarionte? Que no tienen núcleo. No tiene núcleo y además, ¿qué otra cosa? No tienen Su organelos. material genético se encuentra disperso en su citoplasma. No tiene organelos, su material se encuentra, se dice disperso, pero ya se sabe que sí tiene un arreglo. Ajá. No está tan disperso. Uh-huh. Están como arreglados como en unas histonas muy primitivas. Uh-huh. Pero una de las cualidades que tiene, o sea, sabemos que son de los primeros organismos que fueron creados en la Tierra, es que son unicelulares. Es una sola célula. Nosotros, multicelulares, cada una de las partes de nuestro cuerpo tienen una función y se especializa para ello. En las bacterias, pues son una sola célula y tiene que organizarse de tal modo que le permite la sobrevivencia. Entonces, ¿cuál es la función primordial de la pared celular? Una barrera, ¿pero una barrera para qué? Sirve para proteger la de la lisis osmótica. ¿Por qué? Porque si no tuviera... Digan su nombre, todavía no reconozco sus voces. ¿Quién está hablando? Soy Herrera García. ¿Eh? Herrera García. Ajá. Se supone que esta pared sirve para que al momento de que haya más o menos soluto, la protege de la lisis osmótica para que no vaya a dañarse, ¿no? La membrana celular pueda romperse y se disgregue todo el material. Exacto. Las bacterias, pues son tan exitosas que las podemos encontrar en cualquier lugar, ¿sí? Y entonces, imagínense una bacteria que se encuentra en un lago. Vamos a imaginar que es una bacteria que anda ahí en un lago. ¿Dónde hay más agua? ¿Adentro o afuera de la bacteria? O sea, Afuera. el citosol afuera. Ajá. El citosol, por toda la cantidad de moléculas presentes, pues tiene menos agua. Uh-huh. Y afuera, pues casi es la mayor concentración en un lago puede ser agua. Si no tuviera la pared, ¿qué pasa con el movimiento del agua? ¿Cómo se mueve? Dentro de la membrana. Adentro de la... Entraría, La atravesaría. atraviesa la membrana citosólica. Uh-huh. Y entonces empieza a aumentar la presión hasta que llega un momento en que la membrana celular ya no lo puede contener. Ajá. Porque la membrana celular es una bicapa de fosfolípidos. No tiene la resistencia que tiene la pared celular bacteriana. Y entonces la célula se rompe. ¿Sí? Bueno, ¿de qué está hecha la pared celular bacteriana? Porque hay otras paredes. En crustáceos, en hongos, en células de plantas. También tienen paredes celulares.
pero cada una tiene una composición distinta. Entonces, la composición de las paredes celulares bacterianas, ¿de qué está hecha? A ver, ¿quién habló primero? Nombre. Yo creo. Benítez. Ajá. Muy bien, Joel. Entonces está hecho de peptidoglicana. Y la peptidoglicana, a su vez, ¿qué es y de qué, cuáles son los monómeros principales? N-acetilglucosamina y ácido. N-acetilglucosamina y Ácido N-acetilmurámico. ok, ajá. Son Grandes. los principales monómeros. Uh-huh. A ver, ¿quién? Hernández Cruz. Uh-huh. Aaron. Sí. Y forma entonces una red tridimensional. Ahorita la vamos a ver, ¿sí? Bueno, además de esto, la pared celular nos permite clasificar en las bacterias. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de bacterias. Porque además le da forma. Ajá. No solo hay dos, hay varios, pero los principales son ¿qué forma tienen? Una tiene la pared celular muy grande y la otra tiene dos membranas. No, pero estoy hablando de la forma. ¿Bacilos y cocos? Ajá, la pared celular les da forma a las bacterias. Si no tiene pared celular, ¿qué forma tendrían todas? Sería irregular. Sería esfera, una esfera, ¿sí? Sin pared celular, todas las bacterias fueran esferas. Uh-huh. Pero no tengo solamente esferas. Ustedes bajo el microscopio pueden ver cocos, bacilos, comitas, espirales. Ajá. Eso es gracias a la pared celular, a la disposición, al ordenamiento de las moléculas, le dan esa forma. Uh-huh. Y la otra clasificación es el contenido. ¿Qué tanta peptidoglicana forma la pared celular? ¿Qué tan gruesa? Y esto entonces lo descubrió una persona cuando emplea unos colorantes para visualizarla. ¿Cómo se llama esta persona? ¿Cuál es su apellido? Que lleva el nombre de la técnica de emisión. La técnica de Gram. Ajá. Entonces se basa, el principio de la técnica de Gram, se basa en cuál es lo grueso de la peptidoglicana. Y así tenemos los gram positivos y los gram negativos, ¿sí? En esta técnica, una bacteria que tiene una pared muy gruesa, cuando introducimos el colorante primario, después queremos sacarlo, porque fijamos el colorante y lo queremos después sacar con una solución alcohólica. Y posteriormente introducimos un colorante de contraste. En el caso de las bacterias gram positivas, por el grosor de la peptidoglicana, no es suficiente el introducir este etanol o solución alcohólica para retirar el colorante y permanece en el interior. Si ponemos el colorante de contraste, pues dos sustancias no pueden ocupar el mismo espacio. Ajá. Entonces no entra. Y así es como detectamos a las gram positivas, el colorante primario. Mientras que con las gram negativas, la pared es muy delgada, tenemos el colorante, la fijamos y cuando ponemos esta solución alcohólica, pues fácilmente lo sacamos de la célula y entonces el colorante secundario puede entrar porque no está el colorante primario. Uh-huh. Así es el fundamento de la técnica de Gram. Ajá. Bueno. Ahora, pues esto es relevante porque precisamente la lisosima, el sustrato de esta enzima,
es la peptidoglicana. Si vamos a ocupar un sustrato, ustedes revisaron en bioquímica que para que su reacción se promueva a la producción de producto, pues necesitamos controlar la concentración de sustrato. Y nos conviene tener más sustrato para que la dirección vaya a producción de producto. Ajá. Por eso es más, es ideal que usemos una bacteria con una pared más grande. Bueno. Entonces aquí está la pared bacteriana, pues estos son los monómeros, o sea, es una pared polisacárida. Estos son los polisacáridos que se unen y entonces se arreglan de tal modo que vamos a tener estas hebras con péptidos entrecruzados, lo cual le da una gran fortaleza. Ajá. Y de la lisosima, pues sabemos que es una enzima, entonces hay que saber qué hacen las enzimas. ¿Por qué son tan exitosas? A ver, Emanuel. ¿Sí está Emanuel o no llegó? Alan. ¿Cuál es el éxito de una reacción enzimática? ¿Por qué? Hasta te puse la imagen. No, ¿cómo no va a requerir energía? Claro que sí. A ver, ¿alguien más? Sería porque disminuye la energía de activación. Exactamente, ¿sí? Una reacción normalmente requiere de una energía de activación. El éxito de las enzimas es que lo reducen. Y si no necesito, o sea, si hay una reducción en la energía, por eso se aumenta la velocidad de reacción. Esa es la razón. Porque las enzimas catalizan todas las reacciones disminuyendo su energía de activación. Y bueno, dijimos que la lisosima se conoce bastante bien. Esta es la estructura tridimensional en este formato. Y se sabe cuáles son los aminoácidos que interactúan para el reconocimiento del sustrato. ¿Qué aminoácidos entran en contacto? Y estos son los sitios de unión al sustrato. Hay enzimas que al entrar en contacto con el sustrato modifican su conformación ligeramente para ayudar a acomodar al sustrato a otra posición donde se va a llevar efectivamente la catálisis. Estos aminoácidos que llevan a cabo la función se conocen como sitio activo o sitio catalítico. Bueno, el mecanismo de esta lisosima, aquí está el aspartico 52, que ataca nucleofílicamente la unión entre los anillos de estos dos monómeros, de los que ya habíamos descrito, y también recibe los electrones el aminoácido glutámico 35. Entonces, vean cómo estos dos aminoácidos son los que cortan el enlace. Entonces, es una hidrolasa. Va a romper un enlace covalente y va a ir degradando cada vez que degrade, que corte este enlace, pues se va a ir descomponiendo el ordenamiento de la peptidoglicana. Entonces, nosotros en el laboratorio, para aprender cómo es una separación con un método cromatográfico, vamos a utilizar el aislamiento de esta enzima. Sabemos
cuál es su sustrato, sabemos qué función tiene, y entonces necesitaríamos elegir un sustrato ideal. Tiene que ser una bacteria, y sabemos que debe de ser una bacteria gram positiva. Pero en el mundo de los microbios, de los microorganismos, de las bacterias, hay pues una amplia gama de bacterias gram positivas. Díganme ejemplo de estas bacterias. Clostridium. Clostridium. ¿Qué otro? Staphylococcus. Staphylococcus. ¿Cuál otro? Streptococcus. Streptococo. ¿Otro? Salmonella. No, salmonella es gram negativo. Hay muchas bacterias, ¿sí? Si ustedes la van a ocupar para un ensayo enzimático con la lisozima, ustedes son los analistas. Ustedes lo van a estar trabajando. De todas ellas, ¿cuál preferirían? ¿Qué tipo de bacteria gram positiva? E. coli. Escherichia coli es gram negativa. Streptococcus. Streptococo. Bueno, les voy a adelantar, niños, porque... Una que no sea patógena para Pues empezar, una ¿no? que no sea patógena, ¿sí? Aunque en la escuela se les enseña a trabajar con organismos patógenos, si tienen toda una gama de bacterias, pues ¿para qué se arriesgan trabajando con organismos patogénicos? Necesitan medidas de seguridad para trabajar con ellas. Entonces, mejor se van a una bacteria que no sea patogénica para hacer este ensayo, ¿sí? Pues de todas, pues hay que escoger la que no sea patógena. Y de esas, hay que escoger unas que sean sencillas de crecer, estables, que sea comercial, etcétera, ¿sí? Entonces, aquí tenemos imágenes de algunos ejemplos bacterianos. Como ustedes mencionaron, algunos cocos pues se arreglan en cadenas, los estreptos. Hay otros que se arreglan en racimos, como los estafilococos, algunos son diploides, etcétera. De todas ellas se elige al micrococo, porque es una bacteria que no es patógena. Ajá. Y se obtiene industrialmente. Entonces es fácil de trabajar con ella. Y entonces, como la venden liofilizada, podemos pesar la bacteria y la resuspendemos en un regulador. Entonces, a partir de esta bacteria sabemos que el sustrato va a ser la pared celular que contiene la peptidoglicana. Aquí vemos el arreglo de la peptidoglicana. Entonces, vamos a poner en contacto estas bacterias con la enzima, la cual va a empezar a degradar los enlaces de la peptidoglicana y mientras mayor sea la lisis o la degradación de la peptidoglicana, va a ocurrir que está en un regulador, la suspensión, pues va a entrar agua al interior de la célula y va a llegar un momento en que la célula ya no puede mantenerse intacta y se rompe. Entonces, aquí está la imagen en microscopía electrónica de lo que realmente ocurre con este micrococo que estaba aquí feliz. Y aquí, pues ya empieza a alterarse su forma hasta que revienta y así como ustedes mencionaron, pues todo el contenido celular se va hacia la solución. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿de dónde la vamos a aislar? Pues de todas las fuentes que ustedes mencionaron, vamos a aislarla de la clara de huevo. Entonces dijimos que tenemos que conocer las características de la clara de huevo. Entonces, a ver, dígame, vamos a preguntarle a José Alfredo.
¿Qué función tiene la clara de huevo? Se hizo un silencio. A ver, Hugo. ¿Puedes contestar, Hugo? ¿Puedo participar? ¿Quién eres? De La Paz. Ajá. A ver, Jocelyn, por favor. Proveer nutrientes a la hora del crecimiento del embrión. La clara de huevo está ahí precisamente porque la función es darle nutrientes a un pollito en desarrollo, ¿sí? Entonces, es por eso que durante el tiempo que dura la incubación del huevo para dar origen a ese pollito, pues no debe de deshidratarse. Ajá, sin agua no hay vida. El principal componente de la clara de huevo es el agua. 88% de su composición es agua. El segundo componente mayoritario son las proteínas. Porque imagínense, es un espacio, un nicho donde se está generando vida. Incluso ustedes, en el momento que se llevó a cabo la fecundación, cuando se les dio origen, a partir de ese momento, una cantidad de reacciones enzimáticas tremendas se dieron. Ajá. Y entonces tiene que haber una cantidad suficiente de proteínas enzimáticas, muchas de ellas, para que se empiecen a multiplicar las células, se empiecen a diferenciar y se cree un nuevo ser. Entonces, las proteínas son importantes. Los carbohidratos, porque son la fuente de energía de fácil asimilación y tiene algunas trazas de lípidos. Ahora, dentro de las proteínas principales que contiene la clara de huevo, están estas proteínas y la lisozima forma parte de esas proteínas principales. Está en un 3.5%. Hay algunas otras proteínas minoritarias como la virina, cistatina, ovomacroglobulina, etcétera, que están en menor porcentaje. Entonces nos vamos a enfocar en la lisozima, que es la que queremos semipurificar. Bueno, lo deseable es purificarla en su totalidad, ¿ok? Bueno, de esta lisozima, entonces, vamos a ver cuáles son sus características de la que se va a aislar de la clara de huevo. Entonces, ya habíamos mencionado que la lisozima, pues, se puede aislar de diferentes fuentes en la naturaleza, pero la de clara de huevo es de todas la más soluble. Y algo importante es que de todas es la más estable. Entonces, para intereses industriales, es importante seleccionar proteínas con estas características para preservarla durante la purificación con las propiedades enzimáticas al final de la purificación. Estas moléculas son pequeñas, de hecho son de las primeras que se lograron purificar y secuenciar todavía con el método de Sanger. Entonces son proteínas pequeñas, tanto la insulina, que fue la primera en secuenciarse, la lisozima me parece que fue como la segunda que se secuenció por este método. Tiene un peso molecular de 14.400 daltones. Daltones es la unidad en peso molecular de las proteínas, que es gramos mol. Consiste en una sola cadena polipeptídica de 129 aminoácidos y se caracteriza porque tiene
un alto contenido de aminoácidos con carga positiva, lo que le da su propiedad de ser fuertemente básica. Todo eso es importante para pensar en las estrategias de purificación. Ahora, estos aminoácidos con carga positiva, en conjunto y en suma, le van a brindar un punto isoeléctrico de 10.7. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan? 7. Ah, ok. Porque luego se corta y así 7. Muchas gracias. Entonces, esta lisosima fue de las primeras que se aislaron para intereses industriales, tanto en el ámbito alimenticio como en el farmacéutico. Y la estrategia de separación que se usó cuando compararon esas propiedades en cuanto al tamaño y al punto isoeléctrico, y sobre todo el punto isoeléctrico, vieron que las demás proteínas eran diferentes. Entonces, vieron una oportunidad en utilizar la cromatografía por intercambio iónico. Para la clase siguiente, van a buscar cuál es el peso molecular y el punto isoeléctrico. Me interesa más el punto isoeléctrico de esas proteínas que acompañan a la lisosima en la clara de huevo, ¿sí? Para poder discutirlo. Les puedo adelantar que de todas ellas, la lisosima y otra más son las que tienen puntos isoeléctricos básicos, ¿sí? El resto, al pH de trabajo, van a tener una carga neta negativa. Y ahorita vamos a ver por qué. En 1984 se utilizó la carboximetilcelulosa, que es un intercambiador catiónico. Ajá. Si a pH 10 la lisosima va a tener carga positiva, pues entonces necesitamos utilizar un intercambiador de cationes. Y la carboximetilcelulosa está formada, ahorita les voy a mostrar, de una matriz a la cual se le unen grupos funcionales con carga negativa para atraer a los cationes. Esta a nivel industrial tiene la desventaja de que los gránulos son de tamaño relativamente fino. Si ustedes la tocaran en sus manos, se acordarían de la textura que tiene la arena blanca. Entonces, a mayor cantidad, la velocidad de flujo disminuye porque se compacta. Han utilizado los sistemas cromatográficos en columna para su separación y hay una modificación que se le conoce como batch, que es la que vamos a describir en este protocolo. Se siguen innovando, mejorando las características de la cromatografía, pero esta podremos decir que es como el método de separación que más se usa. Bueno, vámonos al siguiente enlace porque si no siento que me va a dejar a la mitad de la explicación.
Bueno, casi están todos ya. Ok, bueno, entonces nos quedamos en cómo es que se calcula el punto isoeléctrico. Para conocer, o sea, el principio de la separación de una cromatografía, las cromatografías, en términos generales, son métodos de separación donde están constituidos de una fase estacionaria, una fase móvil, se realizan en un soporte y pues es la muestra la que se va a distribuir a lo largo del sistema cromatográfico. Bueno, la distribución de moléculas depende de la fuerza de interacción que tenga cada uno de los analitos que forman la muestra con la fase estacionaria y la fase móvil. Entonces, si tiene una mayor fuerza de interacción con la fase estacionaria, se va a retener más tiempo en el sistema cromatográfico. Si tiene una fuerza de atracción de interacción con la fase móvil mayor, pues entonces va a eluir en menos tiempo de una columna. En el caso particular de las cromatografías por intercambio iónico, el fundamento de separación son cargas formales. Y entonces se los voy a ejemplificar con esta molécula que es la estructura base de cualquier aminoácido. Los aminoácidos mínimo contienen el grupo amino terminal y el grupo carboxilo terminal que influyen en la carga total de la molécula en un pH determinado, ¿sí? Entonces, entre estos grupos, cuando se va modificando el pH, o sea, si hablamos de pHs ácidos que los vamos a ir moviendo hacia pHs alcalinos, poco a poco los grupos funcionales involucrados se van a ir desprotonando. El primer grupo a ser desprotonado, pues entonces tiene su primer pKa, que es una constante de acidez. Aquí, si se dan cuenta, tenemos la versión protonada en su totalidad y desprotonada de su primer grupo. Entonces, como es una reacción reversible que depende del pH, vamos a poner el valor del pKa sobre las líneas de reacción. Y este pKa es una constante de equilibrio. Entonces, justo a este pH, yo voy a tener el 50% de la versión protonada y el 50% de la versión desprotonada, ¿sí? Después voy a tener la segunda constante de acidez porque tengo otro grupo funcional que se puede desprotonar. De igual modo, es el pH donde tengo el 50% de esta versión protonada
y 50% de la versión desprotonada. Entonces, cuando tengo la versión totalmente protonada, la carga neta va a ser positiva. Si yo desprotono uno de los grupos, voy a tener en este caso un suiterión, donde la suma de las cargas me va a dar una carga neta de 0. Esta forma de la estructura es en donde tengo a este pH, la carga 0, y entonces me estoy refiriendo al punto isoeléctrico. A diferencia de los pKs, que son constantes de equilibrio, el punto isoeléctrico es un pH donde tengo la carga neta igual a 0 de la molécula. Entonces, esta siempre va a ser mi referencia. Del pH en donde se encuentra en su punto isoeléctrico, por debajo, un pH por debajo del punto isoeléctrico, la molécula va a tener una carga positiva. Del pH donde se encuentra el punto isoeléctrico, si yo alcalinizo, entonces por arriba la molécula va a tener carga negativa. ¿Sí se entendió, chicos? ¿Están ahí? Sí, bro. Sí. Ah, bueno. Esto es súper importante y tienen que recordarlo para poder comprender el fundamento de la separación. Bueno, entonces ya mencionamos que la cromatografía es un método de separación y vamos a utilizar esta interacción de los diferentes analitos para que sean retenidos en la fase estacionaria o sean arrastrados por la fase móvil de manera diferencial. Las cromatografías, de acuerdo a su soporte, se pueden realizar en columna o hay cromatografías planas. La que vamos a describir es una derivación de la cromatografía en columna que se llama sistema en batch. Ahorita vamos a describir qué es eso. También se pueden clasificar de acuerdo a la fase móvil. Entonces hay cromatografías líquidas y cromatografías de gases. La clasificación que a mí me gusta mucho es en cuanto a la función o el principio físico-químico de la separación. Entonces así tenemos interacciones por absorción, por reparto, por intercambio iónico, que es la que vamos a ver en esta práctica, por exclusión molecular, por afinidad. En cuanto a la cromatografía por intercambio iónico, hay matrices naturales y matrices sintéticas. Entonces vamos a utilizar para este protocolo una matriz sintética. Hay intercambiadores aniónicos, intercambiadores catiónicos. El intercambiador aniónico, ¿cuál es la carga que tienen los aniones? Negativa. Negativa. Entonces, si los aniones tienen carga negativa, necesito una superficie que contenga carga positiva. Entonces, las matrices sintéticas, nosotros aquí las simbolizamos como si fueran una esfera perfecta, pero ya vistas en el microscopio, pues no son tan perfectas. O sea, tienen algunos huequitos y algunos bordes, ¿no? Pero bueno, la representamos como una matriz, una esfera perfecta. Este material, este polímero, es una matriz inerte. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a participar en el proceso de separación, o eso es lo ideal. Ya que se construye esta esfera, a esta esfera se va a realizar una reacción química para unir de manera covalente un grupo funcional que le dé la carga positiva.
como están unidos de manera covalente, a estos se les conoce como iones fijos. Y cuando esta matriz la ponemos en el regulador, porque generalmente están en sólido, si estas las hidrato con el regulador, en el regulador va a haber una cantidad de iones y van a interactuar con la superficie de esta matriz, o sea, con las cargas positivas en este caso, que debe de ser un ion con carga negativa. Este ion que interactúa a través de un enlace iónico se le conoce como ion móvil, porque este ion móvil puede ser desplazado. ¿Quién lo puede desplazar? Pues un ion móvil, o sea, sí necesita ser un ion con la misma carga, o sea, un ion negativo. Pero aquí quizá este ion tiene una carga y puede llegar otro con dos cargas. Entonces el que tiene dos cargas tiene más fuerza para quedarse interactuando con la superficie de la matriz. Entonces así, o quizá puedo desplazarlo porque hay muchos de los iones en el regulador y entonces puedo desplazar este que es una interacción de una entidad única. Entonces así tengo el intercambiador aniónico y del mismo modo va a funcionar el intercambiador catiónico. La diferencia es que para retener cationes, pues la superficie debe de tener un grupo funcional que le confiere carga negativa. Si tiene carga negativa, entonces va a interactuar con cationes, que este sería el ion móvil. La carboximetilcelulosa, entonces, es un intercambiador iónico catiónico y de estos hay débiles y fuertes. La carboximetilcelulosa es débil. ¿Por qué es débil? Porque en su superficie tiene grupos carboxilo que derivan de un ácido débil. En este caso de las catiónicas fuertes es porque derivan de ácidos fuertes, como el ácido sulfúrico. La ventaja que tienen las interacciones de intercambiadores catiónicos débiles es que sí atraen cationes, pero puedo desplazar la interacción de manera más suave. ¿Cómo? Con variaciones de pH, con variaciones de fuerza iónica o por competencia. ¿Ok? Ahora sí. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? No, profe. ¿No? Bueno, entonces, a ver. Rubí, si nos puedes leer los objetivos de la práctica. ¿Paola Rubí? Sí. Ok. Dice, el alumno realizará una purificación parcial de la lisosima de la clara de huevo por cromatografía de intercambio iónico. B, cuantificará la actividad de la lisosima en las 4 fracciones que se obtienen durante el proceso de purificación. C, determinará la actividad específica de las 4 fracciones que se obtienen en el proceso de purificación. Y D, calculará algunos de los parámetros involucrados en la cromatografía por intercambio iónico. ¡Uy! Perdón. Dije, quiere aprender. Se me hace que nos va a ganar, chicos. Empieza desde temprana edad. Ok. Bueno, entonces ya describimos que uno de los objetivos va a ser la purificación parcial de la lisosima de clara de huevo por un sistema de separación que es la cromatografía de intercambio iónico. Adicionalmente, ¿cómo vamos a verificar que se encuentra o no presente en los pasos de purificación? Pues nos vamos a apoyar de la actividad enzimática que esta enzima tiene. Durante el proceso de purificación se van a generar 4 fracciones que ahorita vamos a describir y entonces en cada una de ellas se va a medir qué actividad enzimática tiene. Ahora, por favor, Israel Aguilar,
Yo sé que en bioquímica Sí, hay que ser. trabajaron mucho con enzimas. ¿Cómo en un gráfico evalúo la actividad enzimática? Se graficaba poniendo la velocidad. La actividad enzimática es una velocidad de reacción. Entonces, ¿qué gráfico en el eje de las X y qué pongo en el eje de las Y? Para evaluar esa velocidad de reacción. A ver, espérame tantito. Sí me acuerdo. Es la concentración del sustrato en el eje de las X y la velocidad del sustrato en el de las Y. En el eje Y. A ver. Y en bioquímica hicieron varias, bueno, revisaron varias determinaciones. Samantha. ¿Está Samantha? Sí, es que estoy tratando de acordarme. ¿Puedo participar? No, nombre. Nombre de quien quiere García Cruz. participar. Bueno, me acuerdo que en el eje de las Yes era la García Cruz. Sí. Mitzi. Sí, que en el eje de las X era la concentración de sustrato y en las Y la velocidad de reacción. A ver, ¿cómo voy a poner en el eje de la Y la velocidad de reacción si es lo que voy a determinar? La actividad enzimática la determino por la velocidad. ¿Mande? Quedaría al revés de como ella indicaba, ¿no? La velocidad en el eje de la X. A ver, no puedo poner en ninguno de los ejes la velocidad de reacción porque eso es lo que voy a ver en un gráfico. Ajá. La actividad enzimática es una velocidad. A ver, ¿quién dijo que yo quiero participar? Herrera García. Creo que es en el eje de las X el tiempo. Y en el eje de las Y, creo que ya es creo que es el producto, ¿no? Ok, ya nos ayudó bastante. Sí, efectivamente, en función del tiempo, cuánto sustrato va desapareciendo o cuánto producto se va generando. Eso mide la velocidad de reacción. Entonces está en función del tiempo, chicos. ¿Sí? Lo puedo medir. Si mido desaparición de sustrato, entonces voy a tener una línea recta con pendiente negativa. Si mido aparición de producto, voy a determinar una línea recta con pendiente positiva. Ahora, la pregunta es para Dani. ¿Qué vamos a medir? ¿Aparición de producto o desaparición de sustrato? Sería la desaparición del sustrato. ¿Por qué? Sí es desaparición de sustrato, pero ¿por qué? Vamos a utilizar un método espectrofotométrico, ¿sí? Esa longitud de onda 600 nanómetros, ¿qué mide? ¿Nunca les han dicho en microbiología? No. ¿Nunca hicieron curvas? ¿No les explicaron curvas de crecimiento? Sí nos explicaron, pero no, nunca hicimos una. Es la densidad óptica. Es la densidad óptica, ¿sí?
están midiendo cuerpecitos bacterianos a una longitud de onda de 600 nanómetros. Hace mucho se utilizaba por comparación, porque el medio de cultivo es transparente. A medida que la bacteria va creciendo y sobre todo que alcanza la fase logarítmica, vamos observando cómo en función del tiempo aumenta la turbidez. Y se inventó hace mucho un dispositivo que se llama nefelómetro. El nefelómetro, por supuesto, para saber cuántas bacterias había, pues no podían poner bacterias porque las bacterias en un tubo, tarde o temprano, se van a morir. Están en un medio estático, siguen creciendo felices, se modifica la densidad y si no hay alimento, pues entonces se van a empezar a morir. Entonces no podemos comparar con tubos de bacterias, pero observaron que la turbidez era comparada con una suspensión de carbonatos. Entonces vieron en diferentes tiempos la turbidez bacteriana y la comparaban con el nefelómetro, pusieron diferentes cantidades de carbonatos y así es como su primer acercamiento de cuantificación de bacterias. El siguiente método, ya cuando aparecen los espectrofotómetros, pues hicieron igual. ¿Cómo se imaginan que lograron determinar la longitud de onda a la que absorben las bacterias? ¿Qué tuvieron que hacer? Construir su espectro de absorción. Un espectro de absorción. Entonces hicieron el espectro de absorción y determinaron que las bacterias absorben a una longitud de onda de 600 nanómetros. Entonces podemos cuantificar por absorbancia la cantidad de células. Y entonces dijeron que una absorbancia 600 nanómetros aproximadamente son 10 a la 8 células por mililitro. Ya como pues también se dieron cuenta, pero eso lo contaremos un poquito más adelante, ya los microbiólogos saben que cada bacteria cuando está creciendo pues no forma bien sus formitas de bacterias y bueno, hay unas ligeros errorcitos en la determinación de absorbancia. Por eso el nuevo método para cuantificar pues es que tomamos una alícuota, hacemos diluciones y contamos la cantidad de unidades formadoras de colonia. Entonces, hasta ahorita, pues es la manera más cercana de saber cuántas bacterias tenemos. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a determinar su actividad de la lisosima por cuerpecitos que fueron lisados. Vamos a medir eso. ¿Sí? Mientras mayor actividad tengamos, menos cuerpecitos completos tenemos. Y los cuerpecitos bacterianos que ya se rompieron no van a absorber a esa longitud de onda. ¿Ok? Ahora, siguiente punto. ¿Se encuentra Ariel? Sí. A ver, Ariel, ¿cuál es la diferencia entre actividad enzimática y actividad enzimática específica? Y se hizo el silencio. ¿Cómo se llama? Que la actividad enzimática es como la cantidad de la enzima que está presente. No, acabamos de decir que es una velocidad de reacción. O sea, ¿cuánto producto se genera por unidad de tiempo?
¿qué es la actividad enzimática específica? Es bueno, el número de unidades de enzima por cada miligramo de proteína. Entonces, la cantidad de producto generado por tiempo, ahora por miligramo de enzima que pusimos, nos va a dar la actividad enzimática específica. ¿Sí? ¿Chicos? Sí, y el día viernes, ya con los resultados, vamos a determinar qué parámetros se involucran en la separación de las moléculas por cromatografía de intercambio, evaluando el rendimiento en la purificación. Bueno. Entonces, para hablar del procedimiento, vamos a ver antes un pequeño video. Entonces, permítanme, ahorita se los pongo. Les compartí 2 videos, ¿se acuerdan? ¿Los revisaron? ¿O ni lo han visto? Yo solo ese, que está en francés. Ah, ok. Bueno, entonces se los voy a presentar. La première étape de la purification du lysozyme à partir du blanc d'œuf. ¿Sí se escucha? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. À un pH égal à 10. Dans ces conditions, seul le lysozyme est chargé positivement. Les autres Entonces es exactamente lo que describe este protocolo. Vamos a utilizar la clara de huevo. Entonces hay que separar la clara del resto. Ahí se encuentran pues varias proteínas y dentro de ellas pues está la lisozima. Les protéines du blanc d'œuf sont chargées négativement. Tout d'abord, il faut séparer le blanc d'œuf du jaune. Ensuite, le blanc d'œuf est mélangé à 200 ml de tampon A. Nosotros también vamos a utilizar un regulador. Ellos hablan de tampón. Nosotros le mencionamos como regulador de pH. Y vamos un poquito más adelante en un esquema a mencionar qué regulador es el que vamos a usar. Pour rappel, le tampon A est un tampon glycine 25 millimolaires dont le pH est égal à 10. La préparation de ce tampon est présentée dans une autre vidéo. Après 5 minutes d'agitation, le mélange blanc d'œuf tampon A est filtré pour éliminer les gros résidus contenus dans le blanc d'œuf. La solution obtenue après filtration s'appelle le filtrat. On en prélève 20 ml pour réaliser l'extraction du lysozyme. Le filtrat contient toutes les protéines présentes dans le blanc d'œuf puisqu'à ce stade, aucune isolation de protéines n'a encore eu lieu. Vient ensuite l'étape d'extraction-purification du lysozyme. On mélange 20 ml de filtrat à une résine de carboxyméthyle. Este es el sistema en batch, que es un tubo cónico de plástico con tapón de rosca. Si se dan cuenta, en la parte inferior se encuentra la carboximetilcelulosa y va a adicionar la clara de huevo que se mezcló con el regulador. Cellulose chargée négativement. Pour cette expérience, la résine a été conditionnée, comme montré dans la vidéo sur la préparation de la résine. Le mélange filtrat plus résine est homogénéisé délicatement jusqu'à ce que la résine soit en suspension dans tout le filtrat. La réaction entre la résine et le filtrat dure environ 15 minutes sur glace. Au cours de cette réaction, le lysozyme contenu dans le filtrat se fixe à la résine par attraction électrostatique puisqu'il est chargé positivement alors que la résine est chargée négativement. Entre la résine et le filtrat dure environ
Ok, este paso es de suma importancia, ¿sí? Vean que la suspensión lo está colocando en hielo. ¿Por qué será, chicos? Para que se precipite. ¿Para que qué? Para que se precipite. Para que se precipite. Bueno, ahorita lo vamos a discutir, pero vean que debe de estar en hielo. ¿La clara de huevo dónde está? ¿En hielo? ¿Está o no está en hielo? No. No. ¿Por qué aquí tenemos que preservarlo en hielo? Vayan pensándole. Ok. 15 minutes sur glace. Au cours de cette réaction, le lysozyme contenu dans le filtrat se fixe à la résine par attraction électrostatique puisqu'il est chargé positivement alors que la résine est chargée négativement. Dense cuenta de cómo hace la agitación. Ajá. Étant donné que la résine a sédimenté dans le fond du tube pendant l'incubation, le mélange est à nouveau homogénéisé. Pour séparer le lysozyme des autres protéines, il suffit de séparer la résine du liquide dans lequel elle baigne. Pour cela, on centrifuge le tube pendant 5 minutes à une vitesse de 1500 G. On prélève délicatement le liquide. Entonces, después de la centrifugación, la carboximetilcelulosa queda en el fondo y con una pipeta de transferencia puede recuperar el sobrenadante. Liquide surnageant au-dessus de la résine avec une pipette Pasteur. Ce liquide est appelé FT pour flow-through, c'est-à-dire ce qui passe à travers. Le FT contient donc toutes les protéines du filtrat qui ne se sont pas fixées à la résine, qui passent à travers la résine. En principe, il s'agit de toutes les protéines du blanc d'œuf, sauf le lysozyme qui s'est fixé à la résine. Vient ensuite l'étape de lavage de la résine. Comme vous avez pu l'observer, la résine est en suspension dans du liquide. Même après avoir prélevé le FT le plus soigneusement possible, il reste un peu de FT dans lequel la résine baigne. Il est donc nécessaire, pour éviter les contaminations par les protéines contenues dans le FT résiduel, de laver la résine avec du tampon A. On ajoute donc 20 ml de tampon A sur la résine sur laquelle est fixé le lysozyme. La résine est suspendue dans le tampon A et le FT résiduel est donc dilué dans le tampon A. Le mélange est homogénéisé. On laisse réagir pendant 5 minutes, puis on centrifuge 5 minutes à une vitesse de 1500 G. Après centrifugation, on prélève délicatement le liquide surnageant au-dessus de la résine avec une pipette Pasteur. On appelle cette première fraction de lavage le W1 pour wash numéro 1. On poursuit les étapes de lavage en ajoutant 10 ml supplémentaires de tampon A sur la résine. On homogénéise, puis on transfère la résine sur une colonne pour faciliter les manipulations suivantes. Esta parte no se hizo, o sea, es la primera. Están ustedes estrenando nuevos protocolos de métodos de análisis y se iba a presentar por primera vez antes de la pandemia. Entonces es el primer acercamiento de esta práctica. Y se realizó únicamente en tubos de Falcon. Esta parte que ella hace sería lo ideal, pero no se hizo así. Posiblemente más adelante vamos a corregir la práctica para que se haga el procedimiento como ellos lo realizan, es lo mejor. Combina el sistema batch al inicio con un sistema de columna. Pour récupérer la totalité de la résine, on ajoute à nouveau 10 ml de tampon A dans le tube qui contenait la résine et on homogénéise. On transfère ensuite le tout sur la colonne. On laisse ensuite sédimenter la résine dans la colonne. Lorsque toute la résine a sédimenté dans le fond de la colonne et que l'on distingue bien deux phases,
On place alors délicatement un filtre sur la partie supérieure de la résine. On ajoute encore 20 ml de tampon A sur la colonne de résine. On laisse ensuite s'écouler le liquide. La résine va donc être lavée par 40 ml de tampon A. On récupère tout d'abord les 35 premiers millilitres. Ils constituent la fraction W2. Cette fraction ne sera pas analysée par la suite. On va ensuite récupérer les 5 derniers millilitres. Cette dernière fraction de lavage est la fraction W3. Après cette étape de lavage, nous devrions avoir éliminé la majorité des protéines contaminantes qui étaient présentes dans le liquide dans lequel baigne la résine. Nous allons maintenant réaliser l'étape d'élution, c'est-à-dire décrocher le lysozyme de la résine. Pour cela, on ajoute 5 ml de tampon B sur la colonne de résine. La composition du tampon B est très importante. Il est constitué d'un tampon glycine à pH 10, comme le tampon A, auquel on a ajouté du NaCl. C'est grâce aux ions Na+ contenus dans le tampon B que l'on va pouvoir décrocher le lysozyme de la résine. La résine va donc échanger le lysozyme contre des ions Na+. Le lysozyme va donc s'écouler et on le récupère dans 5 fractions de 1 ml. Ces fractions sont appelées échantillons E1 à E5. Ils peuvent contenir des quantités variables de lysozyme. Voilà, l'extraction purification du lysozyme à partir du blanc d'œuf est finie. Il ne vous reste plus qu'à analyser ces différentes fractions lors de votre séance au laboratoire. Ok. ¿Se comprendió más o menos la imagen del video? La traducción no está tan bien hecha, pero creo que más o menos en imágenes se dieron cuenta de cómo es el procedimiento de la purificación. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Bueno, ¿qué les parece si descansamos 10 minutos para terminar con la última parte? ¿Sí? Regresamos a 10 minutos para las 9. ¿Está bien? Ya con el último enlace. Bueno. Muy bien.